Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional. En esta mañana, el día de hoy, estaremos revisando del capítulo 10 del libro de Isaías, versículos 5 al 19, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Una misión desagradable. Una misión desagradable. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción en la Nueva Traducción Viviente. Recuerden que estamos haciendo nuestro tiempo devocional, la lectura en esta versión. Si usted tiene otra versión, igualmente puede revisarla. Bien, vamos a leer nuestra porción, versículos 5 al 19 del libro del profeta Isaías. Dice la palabra de Dios: ¿Qué aflicción le espera a Asiria? La vara de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Asiria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria la saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Dirá: pronto cada uno de mis príncipes será un rey. Hemos destruido a Calno como hicimos antes con Carquemis. Hamad cayó ante nosotros como antes había caído Arfat. Y destruimos a Samaria como lo hicimos con Damasco. Sí, hemos acabado con muchos reinos cuyos dioses eran más grandes que los de Jerusalén y Samaria. Por eso derrotaremos a Jerusalén y a sus dioses, tal como destruimos a Samaria con sus dioses. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo: esto lo hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría. Derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Como un toro he derribado a sus reyes, les robé las riquezas a sus nidos y me he adueñado de reinos como un campesino recoge huevos. Nadie puede siquiera batir un ala en mi contra. Nadie puede decir ni pío en protesta. Ahora bien, ¿puede jactarse el hacha de tener un poder mayor que la persona que la usa? ¿Es la sierra mayor que la persona que corta? ¿Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano? ¿Puede caminar solo un bastón de madera? Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, y un fuego ardiente consumirá su gloria. El Señor, la luz de Israel, será un fuego, el Santo será una llama. Devorará con fuego los espinos y las zarzas, y en una sola noche quemará al enemigo por completo. El Señor consumirá la gloria de Asiria, igual que un incendio consume un bosque en tierra fértil, o una plaga a los enfermos. De ese glorioso bosque solo sobrevivirán unos cuantos árboles, tan pocos que un niño podrá contarlos. El juicio contra la arrogante Asiria es lo que vemos ahora. Y los cambios que ha hecho el pecado. El rey de Asiria, en su orgullo, pensó que actuaba por su propia voluntad. Los tiranos del mundo finalmente también se vuelven instrumentos bajo la providencia de Dios. Dios tiene el designio de corregir a su pueblo de su hipocresía y los acerca más a Él. Pero ¿ese es el designio de el rey Sennacherib? No. Su propósito es gratificar su codicia y ambición. El asirio se jactaba de las grandes cosas que había hecho a otras naciones por su propia política y poder. No sabe que es Dios quien le ha hecho lo que es
y pone el cetro en su mano. Ha hecho todo esto con facilidad, ninguno aleteó ni gritó como las aves cuando le destrozan sus nidos. Como conquistó Samaria, piensa que por cierto caerá Jerusalén. Lamentable era que Jerusalén adorara imágenes de talla, y no podemos maravillarnos que fuese superada en ellas por los paganos. Pero no es igualmente necio que hoy en día los cristianos puedan llegar a emular a la gente del mundo en sus vanidades en lugar de mantenerse en las cosas que les son de especial honra. ¿Por qué no sería más fuera de lugar que una herramienta se jacte o que luche contra el que la formó, que Sennacherib se envanezca contra el Señor? Cuando Dios puso este juicio sobre su pueblo, cuando Dios puso este juicio sobre su nación escogida, es para que ellos traigan a su memoria el pecado, humillarlos y despertarles el sentido de su deber. Este debe ser el fruto, quitar el pecado de la nación. Cuando se ganan estas aflicciones, cuando se llega a este dolor, también estos serán quitados por la misericordia de Dios. Este intento de Jerusalén y Sión debía llegar a nada. Dios será como fuego consumidor para los hacedores de iniquidad, tanto en cuerpo como en alma. La desolación será cuando el portador del estandarte desfallezca y los que siguen serán confundidos. ¿Quién es capaz de resistir ante Dios? ¿Quién es capaz de resistir su mano que lleva justicia? Así que en este ejemplo que tenemos ahora del juicio contra Asiria podemos aprender varias cosas. El pueblo que ha sido usado como instrumento de juicio sobre Israel también ha de experimentar lo mismo por su jactancia y por su confianza en los ídolos. Incluso el rey expresaba para sí mismo, el rey muestra su jactancia en que se gloría del carácter elevado de sus oficiales y que ya ha conquistado ciudades de mayor importancia que Jerusalén, todo lo cual es ahora la base para su confianza y para esta conducta que está mostrando. La profecía divina anuncia el juicio que vendrá sobre Asiria, el poderoso enemigo que traerá el juicio de Dios sobre su pueblo. Pese a que el Todopoderoso usó a esta nación como una nación que ejercitó un bastón, un cayado, que ejercitó su furor, una vara de su ira contra Israel y Judá, ahora también llegará el castigo sobre los asirios, sobre su arrogancia. El versículo 5, como recordamos, expresó este ay de la ira divina sobre este país. Antes de describir el castigo, Dios da las razones para hacerlo. En su sabiduría, Él decidió que era el momento de disciplinar a su pueblo, de probarlo y de purificarlo. Asiria iba a ser su instrumento. Dios es claramente quien controla la historia, incluyendo subida, ascenso y descenso de los poderes mundiales. Esa nación, al igual que cualquier otra, iba a servir para el propósito de Dios. Es claro que por su naturaleza, Asiria no pensaba lo mismo que Dios. A medida que sus triunfos aumentaban, que su influencia crecía y también su territorio, todo esto solo servía para hacerla más arrogante y más orgullosa. Y por eso esta nación desafiante y poderosa también debía ser disciplinada. A través del libro del profeta Isaías podemos oír al rey asirio que desafía a sus enemigos e incluso a Dios. El arrogante rey recita la retalía de sus victorias obtenidas en sitios cada vez más cercanos a Jerusalén. El desafío alcanzó
un tono casi febril cuando igualó sus victorias con la superioridad de sus dioses. Él creía que incluso las deidades de las naciones conquistadas eran impotentes para oponerse a sus ejércitos. En la mente pagana del rey no había diferencia entre el Dios de Jerusalén y los ídolos de las naciones que había derrotado, y por lo tanto se vanagloriaba de que por su propia mano se había apoderado de los reinos cuyos ídolos eran aparentemente mejores que el Dios de los judíos. Para el asirio, el mundo era para hacer con él lo que le diera la gana, pero había ido demasiado lejos. Su orgullo se había convertido en una blasfemia y en una ofensa contra Dios. Las cuestiones que se exponen acerca de la conducta de Asiria revelan las limitaciones de la capacidad y el poder del ser humano. ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido capaces? ¿Cuántas veces nosotros mismos nos hemos sentido autosuficientes? ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado escapar pensamientos de egolatría? Si bien un hacha no puede actuar por ella misma, sabemos que no se mueve sola, ni se puede hacer mayor que quien la usa. Por el contrario, permanece inmóvil e inútil hasta que alguien la toma y le da movimiento. Su poder viene de otro. Y así como ocurre con un bastón, con una sierra, con una vara, con un martillo, también pasó con Asiria, que era un instrumento en la mano de Dios. Sin el poder divino, esa nación no tendría ejército, ni conquistaría a sus enemigos, como tampoco tendría botín para llevarse. De la misma manera que el hacha, la poderosa Asiria, no podía actuar en interés propio a menos de que Dios lo permitiese. Esta ilustración nos enseña la verdad de los límites humanos. Puede parecernos chocante, pero así es. Cuando las cosas salen bien, a las personas les encanta atribuirse el crédito por lo que les parece que son recompensas muy merecidas. La prosperidad y el éxito conducen más a menudo a la vanagloria que a reconocer humildemente la bendición de Dios. En materia espiritual, el orgullo humano con frecuencia deja de reconocer la verdad que nos brinda Isaías en esta porción, ¿sí? La autosuficiencia y la vanagloria, ¿sí? El sentirnos suficientes y el pensar que es por nuestras fuerzas que podemos llegar a conclusión de los hechos que nos hemos propuesto. En materia espiritual, el orgullo humano con frecuencia deja de reconocer no solamente esta verdad, sino deja de reconocer todas las demás bondades que Dios nos proporciona. Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice que estamos muertos en nuestros pecados. Mediante el poder de su evangelio, Dios nos despierta y nos convierte en sus instrumentos. A medida que los creyentes hacen la voluntad de Dios y experimentan las bendiciones del Señor en sus esfuerzos, se pueden sentir fácilmente tentados a engrandecerse por sus logros, por sus sufrimientos y perseverancia. Pero Dios es el quien obra en nosotros, no solamente el querer hacer su voluntad, sino también la capacidad para llevarla a cabo. Filipenses 2:13. Si hasta los creyentes están tentados a atribuirse el crédito que le corresponde a Dios, quizá no debiéramos sorprenderlos de lo que sucede aquí con Asiria. El rey de Asiria alardeaba de su poder, se pavoneaba de sus conquistas. Un corazón arrogante no puede ser corregido excepto mediante una dosis de infortunio o desastre. Por esta causa,
por causa de su jactancia, el Señor Jehová de los ejércitos despojará a Siria de ese poder del que se siente tan confiado. Al emplear estos nombres de Dios, Isaías no deja duda alguna acerca del origen de ese desastre. Dios es el gobernante supremo, el todopoderoso, que tiene bajo sus órdenes a las huestes celestiales. Es también Jehová, el Dios del pacto, que sacó a la nación israelita de Egipto y la sustentó a través de toda su larga historia. Dios, a quien los asirios habían desafiado, les iba a enviar el desastre. Isaías se valió de dos imágenes para describir la calamidad. La primera es una enfermedad que va a minar su vitalidad y que va a afectar a los guerreros asirios. El ejército de Asiria era una fuerza bien entrenada y equipada, temible y poderosa en el campo de batalla, pero ni el equipo ni el entrenamiento impedirán que Dios los juzgue. Languidecerán súbitamente. La segunda de las imágenes es la de la hoguera, que por una parte brinda la luz y el calor que alegran el ánimo en la noche fría, pero por otra parte es un violento poder destructivo. Dios mismo se va a convertir en un fuego consumidor que quemará al ejército asirio, cual si se tratase de cardos y espinos. Este fuego del juicio alcanzará incluso al esplendor de Asiria. Cuando el ejército asirio amenazaba Jerusalén y parecía que no había ninguna esperanza de salvación, Dios envió a su ángel y él aniquiló a 185,000 soldados asirios. Jehová de los ejércitos respondió a la insolente Asiria, pero no lo hizo, sino hasta después de que los ejércitos de esa nación habían llevado a cabo el juicio que él había dispuesto sobre Judá e Israel. Así que nos podemos preguntar algo importante aquí. ¿Por qué Dios usó un instrumento tan arrogante como los asirios para ejecutar su juicio? Porque Él emplea todas las cosas de este mundo imperfecto para hacer su voluntad. Vendrá el día en que el Señor quitará cada lágrima. Sin embargo, Dios no siempre elimina el peligro, ni el dolor, ni la maldad del sendero de sus hijos. Él envió a Asiria para que interrumpiera en la historia del pueblo, para que hiciera una irrupción en el desarrollo de la historia. No sabemos siempre o no podemos conocer por qué Dios envía en cada caso esas cosas a su pueblo. En esta oportunidad la razón es evidente. Israel y Judá se habían apartado de Dios, se habían apartado del Dios de gracia. Los soldados invasores marchaban desafiantes sobre Samaria y Jerusalén, sin tener otra cosa en mente que la conquista y el saqueo. Sin embargo, las tropas asirias estaban cumpliendo la voluntad de Dios, que disciplinaba a su pueblo y llevaba juicio sobre miles que habían rechazado sus benditas promesas. Al final, mediante este juicio, Dios obró para bien de su pueblo. Fue y es tal como Él promete. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Isaías registró su profecía con respecto a Siria durante el reinado del rey Acaz. Pero algunas de estas cosas aún no habían sucedido en el tiempo que Isaías comenzó a escribir acerca de ellas, como profecías que iban a suceder en el futuro. Muchos eruditos bíblicos, muchos comentaristas, conocedores de la Biblia, han discutido esta sencilla verdad. A ellos les parece imposible que este mensajero escribiera acerca de acontecimientos futuros de los cuales no tenía manera de conocer. Y partiendo de ahí, concluyen
que estas secciones de lo vaticinado han de ser añadidas después de que los acontecimientos tuvieron lugar. Pero el profeta apunta a sus lectores hacia el futuro. Todos los acontecimientos que registra yacen en el mañana profético, no en el ayer de la historia. Isaías podía saber de antemano esos eventos solamente sobre la revelación de Dios. La fe de un niño no tropieza ante el poder de Dios para realizar lo imposible, sino que confía en las cosas que Él dice. Tomemos esta confianza también del profeta y dispongámonos a reconocer que Él es quien marca el rumbo de la historia. Él es quien traza la historia de nuestra vida. Hay algo que retumba en estas líneas, algo que también nosotros en lenguaje común o en nuestro diario vivir a veces usamos como un refrán. En México y en América Latina se ha acuñado un refrán donde se expresa que el hombre propone y Dios dispone, pero no es así. En los versículos 12 al 14, ahora observamos que es Dios quien propone y también Dios es quien dispone. Él es quien propone las situaciones que han de venir y también Él hace que todos los eventos converjan, para que su voluntad sea hecha. Jehová estaba en control de todas las cosas y había elegido un elemento para llevar esa justicia sobre el pueblo. Se habían jactado estos pueblos de hacer lo que querían, de incluso declararse más fuertes que los dioses de las naciones conquistadas y de que él mismo había hecho todo. La arrogancia recibiría su castigo por pasarse de la raya en la destrucción del pueblo de Dios. Nadie puede tocar a los escogidos del Señor sin sufrir las consecuencias. Es por eso que también viene juicio sobre aquel que ha sido usado como vara de corrección. En su infinita soberanía, si bien es cierto, Dios comisionó al rey de Asiria para que sirviese de instrumento con que descargar su ira sobre el mismo pueblo de Dios. Pero ahora este pueblo se había convertido en el objeto de la ira de Jehová, pues aun cuando exteriormente parecían muy buenos, eran una nación impía, enormemente hipócrita, ya que al profesar ser religiosos y a la razón incluso, parecería que deseosos de reforma, no eran realmente ni lo uno ni lo otro. Ezequías era un rey piadoso y en gran medida les había curado de su idolatría, pero continuaban siendo idólatras en su corazón. El asirio, con toda su grandeza, no era otra cosa que báculo y vara de la ira de Dios, instrumento prestado con el que iba a herir a su pueblo. A veces Dios se sirve de una nación idólatra que no le presta ninguna clase de adoración para castigar a una nación hipócrita que no le adora con sinceridad y verdad. En su orgullo, el rey de Asiria pensaba ser dueño absoluto y actuar por su propio honor. No se daba cuenta que era un mero instrumento en las manos de Dios y por lo tanto siervo de Dios y aún amigo a pesar suyo de Judá. Su intención era destruir y exterminar muchas naciones. La vanagloria y la arrogancia de su ánimo se echan de ver en la carta que por manos de su general envía Ezequías. Su altivez
y presunción son descritas aquí, en parte para ponerlo a él en ridículo y en parte para asegurar al pueblo de Dios del final funesto que le esperaría al asirio. De los reyes de las naciones había hecho sus cortesanos, esto es, los que ahora eran príncipes de su corte, habían sido reyes anteriormente, y los que no se hallaban sirviéndole en su palacio, le estaban sometidos y le pagaban tributo. Menciona a naciones y a ciudades que han caído, que han sido conquistadas. Dice Calno, Carquemis, Hamad, Arpad, Samaria y Damasco. Se imagina a él mismo más poderoso que Dios por haberse apoderado de los reinos de los ídolos, como si la conquista de un reino significase la derrota de su Dios. Se jacta incluso de haber borrado las fronteras de los pueblos, saqueado sus tesoros y destronado sus reyes. Pero también él sería juzgado. También él sería objeto del juicio de Dios. Así que, si bien es cierto, es una misión desagradable, Dios había usado a Asiria como medio de juicio divino y había juzgado a Asiria por tener planes más ambiciosos. Pero Asiria iba a ser objeto del castigo divino en el futuro. El que ha traído juicio sobre otros también va a experimentar juicio divino sobre él. La destrucción sería devastadora y completa. Las personas finalmente sabemos que no pueden mostrar soberbia cuando está en posición de autoridad, porque puede llegar el día cuando pierda su poder y sea humillada. Y esa forma de ejercer su juicio también será aplicada sobre él. Así que encontremos en estos versículos este consuelo a nuestros pensamientos. Encontremos en estos versículos ese consuelo para nuestra vida, sabiendo que Dios también puede proveernos no solamente su justicia, no solamente su consuelo, sino también puede ejercer sobre nosotros misericordia. Estemos dispuestos a seguir a Dios frente a cualquier situación. Estemos dispuestos a seguir a Dios, sea cual sea la condición en la cual nos encontremos nosotros. Que las circunstancias no sean los que determinen si seguimos a Dios o no, sino que el amor, la esperanza y su misericordia sean suficiente ánimo para nosotros para buscar de Dios su rostro cada día, para acudir a Él, para clamar, para acudir a Él, alabarle por las grandes cosas que hace por nosotros. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por este día, Señor, gracias te damos por las bendiciones que nos provees cada día, incluso ya en esta mañana, Señor, podemos ver tu provisión sobre nosotros. Permítenos, Padre, Señor, ser obedientes, ser dóciles, ser mansos y humildes, Señor, y seguir con fidelidad tu palabra, Señor, ejercerla, ponerla en práctica todos los días. Padre bendito, Señor, te pedimos por este día, Señor, que tú nos permitas ser vasos de honra, ser vasos para tu gloria y poder comunicar a otros, Señor, de tu mensaje de amor, de tu mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque siempre eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia es sobre nosotros. Y gracias, Padre, porque tu amor es evidente a nuestros ojos, a nuestra vista, y son ellas también bendiciones que alegran nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Gracias, Padre, por todas estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos, lo rogamos, lo clamamos a ti, en el nombre bendito de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.